¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Pues hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho. Es el tema de qué está pasando con China, cómo vemos a China y qué es en realidad lo que sucede en este dragón oriental. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué nos puede afectar? ¿Qué tanto es verdad que China es la gran potencia mundial? ¿Qué tanto es verdad que China podría tomar el mundo? Y bueno, estamos aquí con Luis Zúñiga y un servidor René Bolio. Y lo primero es, vamos a hablar un poquito de China, vamos a hablar de los chinos. Ajá. Y vamos a tocar el tema de cuál es la perspectiva demográfica de China para los próximos años y para un futuro. No, indiscutiblemente China es el país más poblado del mundo. Bueno, ya dicen que India anda por ahí bastante cerca, pero o no se sabe todavía, no ha habido censo, así que vamos a considerar de que es la que mayor tiene. Tiene un gran problema porque por décadas China impuso una ley de un solo hijo. Y esa ley de un solo hijo produjo un gran problema de futuro que ya es actualidad. En aquel momento, ¿qué pasaba? Bueno, pues que las familias chinas preferían tener un hijo varón que un hijo hembra. Y entonces las niñas cuando venían en eso las abortaban y entonces se empezó a producir un enorme desbalance entre la población masculina y femenina y la mayor población era masculina. Y un país, potencia, con una población envejeciente y falta de mujeres, es un serio problema. Bueno, aquí es una cuestión de cómo valoran primero la vida humana. La ven como un problema. Entonces necesitamos que haya menos problemas, ¿no? Entonces, esta generación de los 70s, 80s, donde prevalecieron sobre todo los hombres, los varones, pues nos lleva a una cifra escandalosa. Hay 60 millones de chinos, hombres, varones, que nunca van a poder casarse simplemente porque no hay mujeres. Y al no casarse, pues no van a poder reproducirse. Y eso quiere decir que van a ser varones viejos, en poco tiempo van a ser unos 20 años, van a ser ancianos que no lograron, que ya no producen, que no se casaron, que no tuvieron hijos. Y esto es la desvaloración tanto de la vida como de la mujer, porque también la sociedad china minusvaloró a la mujer, la veía como una carga y veía al hombre como una ayuda. Pero sin embargo, esto no tuvieron esa visión de sustentabilidad. ¿Qué pasa cuando tú tienes muchos hijos y no tienes mujeres? Pues en la primera generación de esos hijos sí van a trabajar, sí van a mantener a sus padres. Pero esos no, al no tener nietos, ¿quién va en la vejez de estos señores chinos? ¿Quién los va a mantener? Y esto se refleja no solo en los números y en la sociedad, sino sobre todo, y quizá podemos abrir aquí el capítulo, de lo que está pasando en el campo chino. ¿Quién produce los alimentos que comen estos 1.400 millones de chinos? ¿Qué comen y cómo lo hacen? ¿No? Entonces, tenemos, para arrancar una cifra, ¿no? Importan casi el 70% de los alimentos que consumen los chinos de diversas partes del mundo. Entonces, no tienen cómo producirlo. Luis, ¿qué pasa ahí? Mira, el primer punto es ese, no hay quien labre la tierra, no tienen. Y de ahí viene la enorme cantidad de importación de alimentos que tiene que hacer China. Y eso está bien de manifiesto, que como están comprando tierra alrededor del mundo, solamente en Ucrania habían comprado 3 millones de hectáreas para que los ucranianos fueran los que cultivaran esa tierra y le enviaran entonces a ellos los alimentos. ¿Cómo vino el desarrollo económico de China? Que esto es bien importante. El desarrollo económico de China no vino por las etapas de crecimiento normal de todos los países en desarrollo. China creó estas zonas económicas en la costa este, donde fueron empresarios extranjeros los que vinieron, pusieron las industrias, China puso la mano de obra y empezó ese crecimiento económico capitalista que luego se extendió un poquito más hacia el sur y de aquellas originales 8 zonas económicas especiales fueron a 16, 16 a 24, etcétera, pero todo desarrollo industrial. La industria agrícola china
estaba paralizada. Nunca prosperó porque no llegó inversión agrícola a China. No hubo nuevas tecnologías agrícolas para China. China siguió siendo un país del tercer o cuarto mundo en agricultura. Yo tengo mi sobrina que estuvo en China para conocer China y se fue con la universidad y fueron y estuvieron un mes en China, no 4 días, un mes. Y yo le había dicho a ella, porque había leído todo esto del desarrollo en la costa este nada más de China, le dije, trata de salir de la capital de Beijing, vete hacia el interior a ver qué ves. Dice que cuando salía de Beijing, de la capital, o de Shanghai, o de las 3 o 4 grandes ciudades de China del este, dice que entrabas en un país del siglo XIX. El campo de Perú o el campo de Bolivia, que era increíble. Atrás no había acueducto, no había servicio eléctrico, no había nada. Dice que era un país de pobres con chozas y etcétera, etcétera, sin ningún tipo de servicio sanitario. Dice que se quedó espantada de lo que vio, que yo lo leía en las revistas The Economist, que se especializa en esto y publicaba cosas de China. Exactamente, ahí lo tenía. Entonces, China tiene un gravísimo problema alimentario. O sea, lo que le llaman la soberanía alimentaria, China no tiene esa soberanía, o sea, en cualquier momento China produce muchos bienes, ¿no? Produce productos basura, tecnología, ahorita hablaremos de la piratería y todo esto que hacen, pero para alimentar a 1.400 millones de personas diariamente, al menos que coman una vez, tienen que importar. Y por supuesto generan capital, generan bienes y con eso compran. Pero el campo chino, esta extensión enorme que tienen los chinos de campo y de población, que porcentualmente probablemente es pequeña, pero son varios centenares de millones, que no tienen acceso a tecnología, que ni siquiera pueden producir bien y que además enfrentan el envejecimiento. Estos campesinos que hace 50 años tenían una familia y tuvieron un hijo, ese hijo tiene hoy 50 años y ese único hijo no tiene hijos. ¿Quién va a cultivar esos campos que además no son propiedad privada, no se pueden heredar, son propiedad estatal o comunal? Entonces, ¿cómo va a hacer China para que su campo le dé de comer? Y tienes que el sistema capitalista que China adoptó para sobrevivir al sistema comunista, porque la economía de todos los sistemas comunistas, de la economía centralizada, propiedad estatal, ha sido un fracaso en todas partes, y China ha logrado sobrevivir a esa debacle económica de todos los sistemas comunistas adoptando el sistema capitalista. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, pues el capitalismo sacó alrededor del 60% de los chinos de la pobreza. El 40%, que generalmente es agrícola, se ha quedado en una pobreza extrema y son muy pobres. Y entonces lo que produce ese otro por ciento es el que tiene que mantener prácticamente con subvenciones y con todo esto a todo el resto de los chinos. O sea, es una situación precaria en términos macroeconómicos. Entonces, la situación del campo chino, que son unos cuantos cientos de millones de personas, son pocos, pobres y normalmente solo varones. O viejos. Entonces, pues, y sin tecnología, bueno, ¿quién va a labrar? ¿Quién va a hacer el trabajo físico de sembrar, cosechar, almacenar y todo eso cuando no tienen ni siquiera acceso a energía eléctrica o agua potable? No la tiene. Entonces, tenemos a una China en la cual es notoriamente una cantidad más alta de varones, 60 millones de personas. Estamos hablando, por ejemplo, que serían unas 8 Cubas completas de toda su población de varones que no van a tener mujer. Y al no tener mujeres, no solo es el valor que tiene como complemento para la familia o para reproducirse, es el valor que se le tiene que dar a la mujer como custodia de las tradiciones. Este valor importantísimo que en cualquier sociedad tienen las mujeres ha sido despreciado no solo por el comunismo y los líderes, sino por las propias familias que han preferido tener varones a mujeres. Y tenemos entonces una China que desprecia no solo la vida humana en general, sino en especial a la feminidad y a la mujer. Recibe las noticias en tu celular.
En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.